Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Hola a todos. Atentos a la siguiente nota. Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con un discurso libertario y polémico. El economista Javier Milei se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Argentina, tras jurar ante el Congreso Nacional y recibir la banda y el bastón de mando de manos de su antecesor, Alberto Fernández. Milei, el primer mandatario libertario de la historia argentina, ganó las elecciones con el 55,6% de los votos frente al peronista Sergio Massa, en una contundente victoria que sorprendió al mundo. En su discurso de Asunción, Milei prometió terminar con la decadencia del país, impulsar la dolarización de la economía, reducir el gasto público y combatir la corrupción. También anunció los nombres de su gabinete, que incluye a figuras como Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diana Mondino y Guillermo Ferraro. Hoy empieza una nueva era en la Argentina, la era de la libertad, la responsabilidad y el progreso. No vamos a tolerar más el saqueo, el populismo y el autoritarismo que han destruido nuestro país. Vamos a devolverle el poder a los ciudadanos, a respetar la Constitución y a defender la República, afirmó Milei ante una multitud de seguidores que lo ovacionaron en la Plaza de Mayo. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Milei llegó al poder con el apoyo de una gran parte de la sociedad, especialmente de los jóvenes, que lo ven como una alternativa al kirchnerismo y al macrismo. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos y resistencias, tanto internas como externas, para llevar adelante su proyecto político. Entre sus principales adversarios se encuentran los sindicatos, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y los partidos de izquierda, que ya anunciaron movilizaciones y protestas contra sus medidas. Asimismo, deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda externa y con los gobiernos de la región y del mundo, algunos de los cuales no reconocen su legitimidad. La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios presidentes y líderes políticos internacionales, entre ellos el uruguayo Luis Lacalle Pou, el chileno Gabriel Boric, el paraguayo Santiago Peña, el ecuatoriano Daniel Noboa, el húngaro Viktor Orbán, el ucraniano Volodymyr Zelensky, el rey de España Felipe VI, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal. Sin embargo, otros mandatarios como el francés Emmanuel Macron, el indio Narendra Modi, la peruana Dina Boluarte y el salvadoreño Nayib Bukele declinaron la invitación o no respondieron. Tampoco asistió el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, quien se mostró crítico con Milei en varias ocasiones. Milei, de 53 años, es un economista graduado en la Universidad de Belgrano, con maestrías en la Universidad Torcuato Di Tella y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Se hizo famoso por sus apariciones mediáticas, en las que defendía sus ideas liberales con un estilo provocador y polémico, que le valió el apodo de «el economista rockstar». En 2021 decidió incursionar en la política y fundó el Partido Libertario, con el que se presentó como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, obteniendo el primer lugar con el 32,6% de los votos. Luego, se alió con el economista José Luis Espert, quien lo acompañó como candidato a vicepresidente, y formó la coalición La Libertad Avanza, con la que se impuso en las elecciones presidenciales de 2023,
pero acompañado de Victoria Villarroel, que se convirtió en la actual vicepresidente. Hemos llegado al final. Gracias por su atención. Denle like a todos nuestros videos. Dejen sus comentarios. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Hasta luego.